gobierno popular elegido por el pueblo intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y a las comunidades indígenas, inmediatamente la guerra sucia, la invasión de mercenarios. ¿Y después qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado hasta hoy? Más de 100.000 desaparecidos. Un país donde en decenas de años no existió la categoría de preso político, porque todo el mundo era desaparecido. Hasta hoy, ¿quién suministró ese gobierno? ¿Quién suministró? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo preparó? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Chile con el gobierno popular de Salvador Allende? Contra él conspiraron su economía fue de diversas formas bloqueada. Se fueron creando las condiciones para el golpe. Que trajo al país miles y miles de desaparecidos y de asesinados. ¿Y qué pasó en Argentina con aquel gobierno militar que mencionábamos? Se dice que como mínimo 15.000 desaparecidos. Se dice que cuando mínimo, he dicho cuando mínimo, porque no quiero que parezca que estoy exagerando. Y se afirma que fueron 30.000. Y que aquí algunos dicen que más. Pero consideremos esa cifra señalada como mínimo. Es que realmente son pocos. 15.000 desaparecidos. ¿Y quién armaba a ese gobierno? ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién le daba socorro político? ¿Quién utilizaba sus servicios en Centroamérica? Los campeones de la libertad, los campeones de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas? Y a los que torturaban, asesinaban y desaparecían. ¿Quién intervino en Santo Domingo cuando la rebelión de Camaño? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. ¿Cuál de esos países fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue bloqueado? Esto lo
mencionado, a quienes de ellos les negaron los créditos y el comercio, a quien de ellos dependieron de venderle armas y suministros de guerra, a quienes no entrenaron en la llamada acciones antisubversivas, a quienes no entrenaron en el arte del crimen, la desaparición y las torturas. Y esos son los que bloquean a Cuba, los que calumnian a Cuba, los que acusan a Cuba de violaciones de los derechos humanos para justificar sus crímenes contra nuestro pueblo. Y es Cuba, lo digo sin pasión, lo digo sin subjetivismo de ninguna índole, el país que más ha hecho por el ser humano. Fue más noble, qué revolución fue más generosa, qué revolución respetó más al hombre, y no ya como revolución victoriosa en el poder, sino desde nuestra propia guerra, desde nuestra propia lucha revolucionaria que estableció principios inviolables. Porque lo que nos hizo revolucionarios fue la repulsa a la injusticia, la repulsa al crimen, la repulsa a las torturas. Y nuestra guerra que que duró 25 meses y fue intensa, donde capturamos miles de prisioneros. No hubo un solo caso de violencia física contra las personas para obtener información, ni aún en medio de la guerra. No hubo un solo caso de asesinato de un prisionero. Y lo que hacíamos con los prisioneros era ponerlos en libertad. Lo único que le quitábamos las armas, que eran lo único que nos interesaba, y teníamos que tratarlo con todas las consideraciones que merecían aquellos suministradores de armas. Al principio les habían hecho creer que los matábamos a todos. E incluso resistían hasta el final. Pero cuando fueron descubriendo a lo largo de la guerra cuál era el comportamiento del ejército rebelde, entonces más fácilmente le ponían las armas cuando estaban cercados, cuando estaban perdidos. Y hubo alguno de aquellos soldados que se rindió 3 veces. Porque lo que
cambiaban de frente, de un frente, Otro frente se rendía y otro frente se... cambiaban de lugar. Y ya tenían experiencia. Pero lo más importante que esos principios de no acudir jamás a la tortura, no utilizar jamás el crimen, esos principios lo ha mantenido sin una sola excepción hasta hoy la Revolución Cubana. Digan lo que digan, escriban lo que escriban. Ya sabemos que muchos de esos libros lo escribió gente asalariada de la CIA. ¿Hay algún otro ejemplo igual en la historia? Y en la historia ha habido muchas revoluciones y fueron por lo general duras y muy duras, desde las revoluciones allá en Inglaterra y después la Revolución Francesa y la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española y la Revolución Mexicana. De revoluciones sabemos bastante y se han escrito muchos libros. Y de contrarrevoluciones más todavía. Porque bueno, de las contrarrevoluciones ni se habla. Las revoluciones suelen ser generosas. Las contrarrevoluciones son indefectiblemente despiadadas. Sino que lo digan los comuneros de París. En el caso de Cuba no se ha dado una sola excepción. No existe en la historia de la revolución un solo caso de torturado, así con esas palabras, un solo caso de asesinato político, un solo caso de desaparecido. No existen en nuestro país los llamados escuadrones de la muerte que proliferan como hongos en muchos países de este hemisferio. Ustedes que hablen por nosotros. Hemos preferido no citar nombres, pero ha habido de todo en nuestro hemisferio. ¿Y por qué no se menciona Estados Unidos? Donde hombres como Luther King, por ejemplo, fueron brutalmente asesinados por defender los derechos civiles. Otros muchos. Un país donde se aplica la pena de muerte a negros y a hispanos.